¿Y si Frollo en realidad fue parte interna de la iglesia? ¿Y si Quasimodo en realidad era de familia noble? ¿Y si Esmeralda en realidad era una niña? ¿Sabías que por esta escena casi censuraron la película? Todas estas preguntas las responderemos en este gran video que hemos creado, en donde conoceremos todo lo que conllevó crear esta película que, con el pasar de los años, ha logrado ganarse los aplausos por lo arriesgada e inspirada adaptación que se hizo de un libro que es aún más oscuro, para conocer los puntos claves de la trama, y además iremos más adentro de la historia que nos muestran a primera vista. Regálanos ahora un like y suscríbete dándole a la campanita, con ello nos ayudas mucho. ¿Escuchan eso? Es Quasimodo avisando por sus campanas que es momento de comenzar este gran video, El Jorobado de Notre Dame, el mega análisis. Acompáñennos. A diferencia de otras películas que hemos hablado en el canal, este film fue creado con toda la esperanza e ímpetu para que tuviese éxito, y donde la compañía estaba en uno de sus mejores momentos. Venían de tener un mega triunfo con El Rey León, y estaban con la moral lista para seguir creando clásicos que cautivaran a las audiencias. En esos años, Jeffrey Katzenberg estaba al frente del apartado de películas animadas de Disney, y su plan era continuar esta gran racha que llevaban. Literalmente estaban en medio de la época del resurgimiento de Disney. Gary Trousdale y Kirk Wise, animadores prodigiosos, venían de alcanzar las alturas al haber dirigido La Bella y la Bestia, por lo que tras lo mediático que conllevaba un tipo de película así, decidieron tomarse unos años sabáticos, los cuales no durarían mucho ya que Katzenberg se reunió con ellos para proponerles que vieran lo que estaban planeando sobre una adaptación del libro de Nuestra Señora de París, de Victor Hugo. Ellos, al ver lo que se tenía planeado, no dudaron y aceptaron, en donde la producción comenzó en 1993. Entre los primeros pasos fue visitar París por 10 días para documentar Notre Dame, donde hicieron recorridos exclusivos por pasillos y torres en las cuales generalmente no son permitidas las visitas. ¿Sabías que en la película, aunque los escalones cumplen un papel muy importante en la trama, ya que literalmente desencadenan toda la historia, esta fue una libertad que se tomaron los animadores, ya que en realidad la iglesia no tiene escalones, la catedral está al nivel del suelo, además de conocer el Palacio de Justicia y el lugar exacto en donde se encontraba la Corte de los Milagros. Curiosidad, ¿sabes por qué se llamaba así? Corte de los Milagros se le decía a los distritos o barrios en donde residían los inmigrantes desempleados, quienes la mayoría vivía de mendicidad, siendo que los que tenían discapacidades recibían más limosnas. Por ello, habían personas que fingían heridas o enfermedades al momento de limosnear, pero al regresar al barrio ya se les veía caminando o andando con facilidad. Por eso le colocaron el nombre, ya que se veían muchos milagros apenas entraban allí. En cuanto a la escritura del guión, se decidió que el protagonista principal fuese Quasimodo, aunque en intenciones del escritor original del libro en que se basa, la protagonista siempre debía ser la catedral. Nuestra Señora de París fue creada como una forma desesperada de Victor Hugo, famoso escritor francés, que tras su visita a París, notó que en aquellos tiempos, en busca de modernizar las ciudades, había una apreciación negativa de los parisinos hacia la arquitectura gótica medieval, por lo que comenzaron a demoler arquitecturas. Esto le pareció una locura al ver que el pueblo no les veía el valor que deberían, por lo que se dio a la tarea de escribir un libro en donde la protagonista fuese Notre Dame, para que así las personas vieran lo que él veía en ella, lo cual efectivamente salvó la edificación, ya que estimuló el movimiento francés de la preservación histórica. Por lo que la escritura del guión debía ser diferente a la mostrada en el libro, ya que la protagonista absoluta en este era la niña Esmeralda, pero el guionista desde el principio definió que el protagonista como tal sería Quasimodo, siguiendo lo hecho en las adaptaciones en acción real estrenadas anteriormente. Incluso hubo borradores en donde Quasimodo y Esmeralda se enamoraban, pero decidieron hacer cambios en cada personaje para crear un tipo de triángulo amoroso. Por ejemplo, Esmeralda en el libro es una adolescente de 16 años que vive de ser bailarina en las calles y que se enamora perdidamente de Febo, el capitán de los caballeros. Se diferencia mucho de la Esmeralda de la película en que no es tan inteligente, decidida, cínica y de tanta personalidad, entendiendo un poco la forma de mostrarla por la época en que fue escrita. Febo es totalmente diferente, sigue siendo el capitán de los caballeros, pero de hecho no tan caballeroso, leal e irónico como lo retrataron en la película. Un príncipe dorado prácticamente, siendo en el libro mucho más frío y disciplinado. Le corresponde a Esmeralda más por lujuria que por amor,
Si yo vi esto mientras buscaba material, ustedes también. Quasimodo sigue siendo tal cual como lo descrito en el libro, aunque en este es más un personaje secundario que fue adoptado por el archidiácono Claude Frollo. Ya llegaremos allí, y realiza distintas tareas para él. Aunque en el libro era sordo por tantos años el oír el repiquetear de las enormes campanas, Disney le devolvió su audición para poder cantar las partituras de la película. Algunos personajes de la novela fueron eliminados, como el poeta estudiante Pierre Gringoire, que estaba enamorado de Esmeralda y que casi se casa con ella, y Paquette, la madre biológica de Esmeralda. En el apartado de suavizar un poco la historia agregaron algo fantástico con las 3 gárgolas amigas de Quasimodo, las cuales se dieron el permiso ya que en el texto original se decía que las únicas compañeras del jorobado eran las gárgolas de la catedral, las únicas que no se asustaban ni se alejaban de él. Ellos pensaron que si estabas atrapado solo en un campanario tendrías que tener imaginación y vivir en una fantasía para hacer que un ambiente tan sombrío tuviese algo de encanto. Además de que se agregó a un narrador a lo Aladín, con Clopin, el rey de los gitanos. Algo que pocos saben es que desde el anuncio de esta adaptación hubieron muchas quejas debido a la reintroducción del término jorobado y las representaciones de estereotipos de personas gitanas, tanto que Disney casi hizo cambiar el nombre por el campanero de Notre Dame. Ahora vamos con Frollo. En el libro original, Claude Frollo era archidiácono, por lo que su lujuria por Esmeralda era más escandalosa por motivos de sus votos de castidad. Esto fue colocado como un requerimiento de parte de Disney, para que Frollo fuese transformado en un juez y se creara otro personaje que fuese la cabeza de la catedral. Frollo se encargaría de perseguir a la comunidad romaní y termina enamorado de una de ellos. Usaron de inspiración al personaje que interpretó Ralph Fiennes en La lista de Schindler, que envió al living a cientos de judíos, pero que al mismo tiempo codiciaba a su sirvienta judía. En cuanto a la parte psicológica de Frollo, Disney fue de los primeros en dejar claro que aunque fuese un juez y no alguien interno de la iglesia, de todos modos se mantuviese intacto el conflicto interno con sus creencias religiosas, por lo que decidieron colocar al inicio de la película como Frollo, por temor de ser condenado, adopta a Quasimodo, ya que no se deseaba cambiar que ahora el conflicto de Frollo sea un edificio nuevo, o una nueva carroza, o dinero. Eso ya lo tenía. Su conflicto era cómo llegó a él un sentimiento de lujuria que no sabía manejar y que personificó en Esmeralda, y su forma de eliminarlo de sí era eliminándola a ella. En cuanto al aspecto animado, hubo problemas para encontrar una imagen equilibrada de Quasimodo, ya que debía ser lo suficientemente deforme como para asustar a los otros personajes de la película, pero lo suficientemente atractivo para que el público simpatizara con él. Y dijeron los directores que fue incluso más difícil que con la bestia de La Bella y la Bestia, ya que no tenía el factor tierno cercano a un perrito o a un oso de peluche. Al final, las muestras de prueba con audiencias choquearon a las personas asistentes, pero a los 10 minutos ya estaban empáticos con él, ya que era la intención, ver una persona con estas características físicas, pero quedarte apoyándolo porque entiendes que es alguien noble. En cuanto a una dificultad al momento de animar, notaron que debían crear escenas con muchas personas y necesitaban optimizar que cada individuo se moviese personalizadamente, por lo que recordaron lo usado en la estampida del Rey León y usaron animación por computadora para crear multitudes de personas que tuviesen sus movimientos característicos para las escenas del Festival de los Tontos y del clímax. Las partituras de esta película vinieron de parte del genio Alan Menken, quien es el creador de la música de La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, entre otros. Se incluyeron 8 canciones en la película. ¿Sabías que las palabras Dios, Señor e Infierno se pronunciaron más veces en esta película que en cualquier otra producida por Disney? Antes de llegar a ser estrenada tuvo que ser revisada para verificar que su clasificación fuese para todo público. En la primera prueba quedó como PG, que aunque permitía que niños la vieran, los padres eran advertidos de que era bajo su decisión y supervisión. Esto debido a lo sórdido de la respiración lujuriosa de Frollo en esta escena, y que en la canción Fuego de Infierno hacían mucho énfasis en la palabra pecado, por lo que al eliminar ese énfasis y bajar el sonido de la respiración ya fue disponible para todas las edades. La película estaba pautada para ser estrenada en 1995, pero tras la salida abrupta de Jeffrey Katzenberg de la directiva, la película se estrenó en junio de 1996, comenzando una amplia controversia por los temas tocados en ella, además de que los más acérrimos al libro culparon de simplificar y censurar la trama original,
Incluso los herederos de Víctor Hugo se indignaron porque no nombraban al escritor en los promocionales de la película y la llamaron una comercialización vulgar. Pero aún así, si tenemos en cuenta a la película por lo que es, fue un éxito en taquilla recaudando $325 millones habiendo costado solo 70, además de que la crítica le brindó aplausos por ser tan valiente y madura, sin dejar de ser una película infantil. En su momento fue tomada como una de las partes bajas del renacimiento de Disney, ya que frente al impacto y recaudación de sus compañeras como El Rey León o Aladdin quedaba por debajo, pero los años le ayudaron mucho a la película, ya que actualmente es tomada como una de las mejores y más maduras películas de Disney, aún siendo analizada a nuestros días, así como lo haremos nosotros ahora mismo.